body, move your body, everybody, move your body, come on now everybody, move. Hola, a continuación os voy a dejar el método de entrenamiento que usa mi padre y yo también. Muy sencillo, muy rápido de hacer y os aseguro que en 3 meses o 4, a poco que tengáis algo de constancia, podéis conseguir una transformación natural como la que veis en pantalla, y en 1 año y medio o 2 podéis lograr algo parecido a esto. Y si eres mujer, algo parecido a esto. Si sois mujeres, no os preocupéis, podéis hacer la rutina perfectamente. Eso de que si una mujer hace pesas, su cuerpo se va a volver masculino, es una mentira tremenda. Una mujer haciendo pesas consigue un cuerpo súper femenino. Si no tenéis testículos, pelotas, huevos, como le queráis llamar, es imposible que consigáis una masa muscular como para perder la feminidad. No os preocupéis, muchos canales fitness femeninos sí que se nota que alguna chica tiene una musculatura un poco masculina, pero es que hay una gran cantidad de canales fitness femeninos que usan sustancias anabólicas. Así de triste va el mundo. Bien, empecemos con lo que sería el plan para que consigáis un cuerpo genial de manera natural. Que lo consigáis en 3 meses o 4 o más tiempo, depende del porcentaje de grasa que tengáis, bueno, y de vuestra morfología y genética. Lo iré explicando en 3 puntos: alimentación, cardio y rutina de pesas. Empecemos. La alimentación es fundamental para conseguir el cuerpo que deseas en un espacio de tiempo lo más optimizado posible. La alimentación tendría una importancia de un 70% o más. Si tenéis un sobrepeso parecido al chico del vídeo, pues en 3 o 4 meses podréis conseguir un resultado parecido. Pero si vuestro sobrepeso es muy alto, es importante que tengáis en cuenta una cosa: que no debéis perder más de 1 kilo a la semana. Este es un error que comete mucha gente, que pierde muchos kilos de golpe, con los consiguientes pellejos colgando, que se le queda bastante gente. Tenéis que echar mano de la báscula que tengáis en casa. Tenéis que pesaros 1 vez por semana e ir ajustando vuestra ingesta de calorías para no perder más de 1 kilo por semana. Podéis hacer cuentas: si tenéis un sobrepeso de 50 kilos, podéis tardar 1 año y medio en llegar a vuestro peso ideal. Luego, es súper importante calcular las calorías que debes de tomar cada día. Para calcular las calorías tenéis que ir, por ejemplo, a esta página online, que la dejaré en la descripción. Bueno, aquí metes tus datos y te dirá cuáles son las calorías que tienes que tomar para perder peso o ganarlo. Simplemente, si queréis perder peso al mismo tiempo que ganáis masa muscular, tenéis que entrar un poco en déficit calórico, y viceversa, si queréis ganar peso y más masa. Es importante que vayáis haciendo el cálculo 1 vez a la semana, porque con el cardio y las pesas vuestro metabolismo va a aumentar bastante. O sea, tenéis que ajustar esto cada semana. Bueno, y las dietas, que pues las mandas a la mierda. Las dietas hacen infelices a la gente. Si podéis, comed lo más sano que podáis, pero no sufráis. La vida no está para ser infelices. Podéis comer todo lo que os guste, siempre y cuando no os paséis del límite diario que ya habéis calculado. Disfrutad de la comida, que es uno de los mayores placeres de la vida. Al principio seguramente, si habéis reducido las calorías diarias, pues tendréis hambre. Pues un truco sería comer despacio, saborear bien los alimentos, disfrutar del placer de la comida. Y bien, pasemos ahora a la rutina de cardio. El cardio lo vamos a hacer 5 días a la semana. El cardio de larga duración no viene bien para alcanzar el cuerpo del que estamos hablando acá. El único cardio que vamos a hacer será andar, y andar solo 40 minutos como máximo. Eso te asegura perder grasa, pero no perder excesivamente la masa muscular que vayas ganando. Ojo que hablamos de andar, pero rápido, siguiendo cierto ritmo en concreto, a ser posible el ritmo del corazón. Os voy a dejar una canción que es la que yo uso para andar, para llevar el ritmo adecuado. Aquí en la descripción y aquí arriba en pantalla os voy a dejar el vídeo con la canción para que podáis acostumbraros al ritmo. Esta canción es una canción que he editado para este propósito, y además la he hecho de 40 minutos justo. Mira, la voy a hacer sonar. La idea es que cuando, por ejemplo, piséis con el pie derecho, lo hagáis al ritmo de la música. Derecho, 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 derecho. Ese sería el ritmo. Si sois personas que tenéis sobrepeso, os aconsejo que andéis los 40 minutos a ese ritmo, pero en ayunas. Bueno, ahora vamos con la rutina de pesas.
Pues la rutina de pesas la haremos 5 días a la semana también. En mi caso y en el de mi padre, pues la hacemos de lunes a viernes. Todos los ejercicios los trabajaremos en una sola serie de 20 repeticiones. Tienes que encontrar un peso en el que puedas hacer esas 20 repeticiones hasta casi el fallo. Cuando llegues a la repetición número 20, tienes que ser consciente de que si intentas hacer una más, no podrás. Acabarías una repetición antes de llegar al fallo. La intensidad a la hora de realizar esta serie sería alta, explosiva. Cuando acabes las 20 repeticiones, tienes que sentir cansancio y inmediatamente pasamos al siguiente ejercicio. Y aquí viene lo importante, haremos una carga progresiva de peso, o sea, incrementaremos el peso en cada ejercicio en 2,5 kilos por día, o en 5 si llevas ya más tiempo entrenando. Aumentando el peso, cada día harás menos repeticiones. Cuando hagas menos de 15 repeticiones, pues vuelves a empezar otro ciclo con el primer peso que levantaste y te darás cuenta que podrás hacer más de 20 repeticiones. Habrás mejorado tu marca y cuando empieces el tercer ciclo, empezarás con el nuevo peso con el que ahora puedes hacer 20. Así dicho suena un poco lioso, pero mira, voy a poner una gráfica para que lo entendáis. Pues empezamos. Ciclo número 1. Pongamos que el lunes levanta 20 kilos con 20 repeticiones. Luego el martes 22,5 kilos, 18 repeticiones. Miércoles 25 kilos, 16 repeticiones. Jueves 27,5 kilos, 14 repeticiones. Aquí ya ha bajado de 15, así que empezamos un nuevo ciclo. Ciclo número 2, pues empezamos el viernes con 20 kilos y esta vez, si os fijáis, hemos hecho 22 repeticiones, o sea, hemos mejorado la marca. Luego seguimos lunes, martes, miércoles y el jueves ya hemos superado la marca anterior con 30 kilos con 15 repeticiones. Seguimos el viernes, 32,5 kilos y aquí hemos bajado de las 15, así que toca empezar un nuevo ciclo. Y ya en el tercer ciclo, como superaste las 20 repeticiones con 20 kilos, pues empezamos el nuevo ciclo con 22,5 kilos. Pues esta sería la idea. Es muy divertido entrenar así, porque la evolución es casi constante. Estos ciclos los repetiremos durante 4 meses. Cada 4 meses cambiaremos la forma en que encaremos los ciclos para sorprender un poco al cuerpo. En los próximos 4 meses podéis empezar cambiando las repeticiones completas por repeticiones parciales o podéis aprovechar la ganancia de repeticiones que habéis logrado para empezar los ciclos con más de 20, pero no os aconsejo pasar de más de 50 repeticiones por serie. Hay que decir que mi padre suele hacer una serie de calentamiento para cada ejercicio, así con muy poco peso. Yo en principio ni hacía esa serie porque levanto tan poco peso que mi cuerpo no me pide que la haga. Pero bueno, eso lo notaréis vosotros. En nuestra experiencia, sobre todo la de mi padre, este tipo de entrenamiento genera bastante hipertrofia. Las 20 repeticiones implica que cargues menos peso y así evitas lesiones y cuidas tus articulaciones. Ahora vamos a hablar de los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, antes de nada, pues vamos a la máquina elíptica y hacemos unos 4 minutos a ritmo normal. Esa máquina está bastante bien para calentar, para movilizar el cuerpo completo. O sea, hay mejores formas de calentar. Pero bueno, nosotros no vamos a levantar grandes pesos, por lo que esto viene bien y te lleva poco tiempo. Luego lo segundo que vamos a hacer es montar en la bici estática y estamos 2 minutos a ritmo normal. Y para finalizar hacemos un sprint de 30 segundos con todo lo que tenemos. Con esto obligamos al cuerpo a generar hormona del crecimiento natural. Da para 3 horas de producción natural de más a menos. Notarás que lo has hecho bien porque te subirá un calor especial desde la barriga hasta la cabeza. Esto es genial y te vas a sentir mucho mejor para el resto del día y en tu entreno. También se puede hacer en la cinta, pero es más seguro en la bicicleta para evitar caídas. Bueno, y ahora pasamos a los ejercicios con peso. El primer ejercicio sería el peso muerto, pero el convencional. De todas las variantes que hay, esta es la mejor para ganar tamaño. Este ejercicio trabaja muchos músculos de manera simultánea, pero sobre todo es excelente para ganar y fortalecer la musculatura de la espalda, glúteos, isquiotibiales, antebrazos, etc. Una cosa importante, va a llegar un momento donde seguramente necesitéis comprar unos straps. A mí me pasó porque llega un momento en el cual tú puedes seguir levantando peso, que es lo que buscas para que sea eficiente, pero tus dedos no tienen la fuerza para soportarlo. A mí se me abrían y se me escapaba la barra, entonces eso te impide la progresión, así que tendréis que comprar straps llegado a cierto punto. Luego el segundo ejercicio sería la sentadilla frontal. Esta variante es superior a la clásica con la barra en la espalda. Trabaja los mismos músculos, cuádriceps, aductores, pantorrillas, glúteos, pero además también favorece un crecimiento de la espalda superior. Es importante hacer las frontales porque nosotros vamos a combinarlas con el peso muerto el mismo día y las frontales no fuerzan la espalda baja tanto, cosa que el peso muerto sí, o sea que obligatoriamente tienen que ser sentadillas frontales.
Mi padre las hace profundas, pero yo personalmente me pongo un banco debajo y cuando mi culo toca el banco, pues subo. Me da más seguridad hacerlas así. Luego el tercer ejercicio sería la chin-up. ¿Y por qué chin-up en lugar de las pull-ups clásicas? Pues las chin-up son un ejercicio compuesto más grande y mejor. Utilizan un mayor rango de movimiento y son mejores para tus trapecios, para el pecho superior y sobre todo para los bíceps. Los estudios dicen que las chin-up son tan buenas como el curl de bíceps. Además, es también uno de los ejercicios que mejor trabaja el abdomen, así que te puedes ahorrar hacer los clásicos encogimientos que ciertamente no son muy buenos para el tema de la espalda. Eso sí, a nivel de espalda falla en cuanto a trabajar lo que es el trapecio superior y los erectores de la columna, pero es que todo eso ya lo cubrimos con el peso muerto. El peso muerto y chin-up son un complemento perfecto. Luego, evidentemente, para hacer la progresión de peso con la chin-up es obvio que tendréis que usar un cinturón de pesos como el que veis en pantalla y es posible que la gente que tenga mucho sobrepeso no pueda hacer 20 chin-ups seguidas. En tal caso, deberéis usar la máquina guiada como la que veis aquí en pantalla, poniéndole un peso que os permita hacer 20 repeticiones. Podéis hacer la progresión de pesos en la máquina guiada hasta que por fin podáis hacerla con vuestro propio peso corporal. Luego, cuarto ejercicio serían los fondos de pecho, las famosas dips. Este ejercicio en conjunto es mejor que el press de banca. Trabaja el pecho de manera más completa e equilibrada. Simplemente es el mejor ejercicio de pecho que existe. Y además trabaja todas las cabezas del tríceps y el deltoides anterior, entre otras cosas. Igualmente, para la carga progresiva de peso tendréis que usar el cinturón. Y en caso de tener mucho sobrepeso que os impida hacer las primeras 20 repeticiones, pues una vez más tendréis que usar la máquina guiada. Y luego el quinto ejercicio sería obligatorio para los hombres, pero opcional para las mujeres. Serían las elevaciones laterales de hombros en máquina. El press militar lo descartamos para esta rutina diaria, porque ya trabajamos bastante el deltoides posterior con el peso muerto y la chin-up, y el anterior con los fondos, pero hay una parte que se queda fuera, y son los deltoides laterales. En el caso de los hombres, hacer crecer esa parte le dará unos hombros más anchos, esa forma de V que también le sienta a un hombre. Para las mujeres sería opcional, yo veo mejor no hacerlo. Aunque una mujer no pueda hipertrofiar tanto por la falta de testículos, un poco se va a aumentar. Y en una mujer, cuanto menos anchos tenga los hombros, más estética. Aunque esto depende de cada persona. Si eres una mujer, ya decides si quieres probar o no. Y luego hay un sexto ejercicio que sería también opcional, sería los encogimientos abdominales con peso y con cable. Este ejercicio no hace falta que la mayoría lo haga. Con la chin-up, con el peso muerto y la sentadilla, no necesitáis hacer ejercicios específicos de abdominales, se os marcarán en cuanto tengáis un porcentaje de grasa óptimo. Este ejercicio solo lo haría si eres una persona que genéticamente le cuesta marcar las abdominales en un porcentaje de grasa donde se encuentre cómodo. En ese caso, sí le convendría añadir este ejercicio para hipertrofiarlas más si cabe. El porcentaje de grasa sería un tema a tratar, bajar solo hasta un punto en el que os sintáis que tenéis energía. Es importante, os recuerdo que todos estos ejercicios es importante que hagáis el movimiento de manera correcta. La técnica es súper importante para evitar lesiones. Si tenéis dudas, a pesar de la información que podéis encontrar en internet, preguntar al monitor de vuestro gimnasio. Y esto es todo lo que necesitáis para poneros en forma, para conseguir un cuerpo genial. Esta rutina es fácil de hacer, te toma poco tiempo, no requiere dietas que te hagan sufrir, más fácil imposible. Y encima gratis. No te dejes engañar por toda esa gran cantidad de estafadores y mentirosos entre tanto youtubers e influencers que en vosotros solo ven carteras ambulantes donde meter la mano. Bueno, y aquí me despido. Nos vemos. Hasta luego.